Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar de Thunderbolts, la nueva entrega de Marvel, que llega apenas 2 meses después de Capitán América Brave New World, y en la que tenemos a un grupo variopinto de personajes, la verdad. Tenemos antiguos antagonistas, vamos a llamarlos así, y mercenarios de este universo cinematográfico, que cuenta con Yelena Belova como la cara más notoria dentro de que es la que más protagonismo tiene. Tenemos a Guardián Rojo, tenemos a Fantasma, tenemos al US Agent de John Walker, tenemos a Taskmaster, tenemos a Bucky, evidentemente, que se olvidaba Bucky, el dios supremo, y tenemos a Bob. Todos ellos se han unido por la nueva Nick Furia, como se ha dado a presentar, que es Valentina Alegra de Fontaine. Y bueno, pues vamos a comentar qué nos ha parecido. Pues yo creo que esta es una de las mayores sorpresas del universo de Marvel. Bueno, en realidad sí, de los últimos años, diría yo, porque no teníamos mucho, o no tenían mucho hype. Yo siempre tengo hype por Yelena, por esta película, pero ha sorprendido gratamente. Es una película muy bien hecha, que tiene un buen guión y unas grandes actuaciones, sobre todo pues de Florence Pugh y David Harbour, diría. También Sí, todos están maravillosos, pero hay que destacar, creo yo, a Florence Pugh y a David Harbour. te voy a decir que a mí David Harbour me ha sorprendido, no porque piense que es mal actor, sino porque el personaje que le han dado, ya en Viuda Negra vimos que era payasete, no tenía... A ver, no tenía mucho que hacer el muchacho, la verdad. Hacer gracieta y ya está. Sin embargo, tanto en esa peli como aquí tiene connotaciones un poco más, si no dramáticas, más serias a la hora de profundizar en temas. Y creo que sorprende para bien su personaje. Claramente se lleva de calle la película Yelena. Creo que Florence Pugh está... No es que esté muy bien, es que está perfecta en todo lo que hace en la película. Creo que no hay nada que digas tú la de... No sé, todo está bien. Pero realmente el grupo y el reparto de actrices y de actores está muy bien. Creo que todos hacen suyos al personaje, la verdad, que interpretan. Y son personajes que al final mola ver cómo pues eso, colaboran, ¿no? Creo que es una sorpresa grata. No esperaba mucho de la película, más allá de que me gustase. Yo soy gente que disfruta de Marvel, aun cuando estaba en sus horas más bajas. Yo creo que todo proyecto de Marvel tiene algo positivo. Y, joder, pues a mí me ha sorprendido para bien. Mucho, mucho, la verdad. Uh -huh. Sí, yo creo que sí ha tenido horas bajas Marvel, pero la ha tenido desde siempre. Desde, yo creo que Ujú. la primera fase, la segunda y la tercera yo también tuve problemas. Precisamente los mismos problemas que estoy teniendo con esta fase en muchos sentidos, porque hasta, bueno, lo bueno que tenía la fase uno y la fase 2 que ya te presentaba a los Vengadores en sí, al grupo, pero hasta que llegamos a Infinity War no tenemos, realmente tenemos muchos superhéroes perdidos Ujú. por ahí, es decir, Doctor Strange nunca, salvo con Thor, creo que no interacciona con nadie, y entonces tiene que construir esa especie de relación con Tony. Entonces hay muchos que en la misma Infinity War te dicen la de hay un Spider-Man y un Ant-Man, porque claro, como Sí. Hulk estaba en otro sitio. Eh, pero bueno, sí han cementado como mucho más el tema equipo y yo creo que esta película gusta tanto por eso, por ya tener un equipo formado, la interacción entre personajes, aunque ya hay varios en esta fase, también ha hecho lo mismo con The Marvels, Ojo de Halcón también tiene a Yelena conociendo a Kate, Jacqueline, obviamente. Entonces tenemos a Echo, tenemos muchas interacciones, aunque parezcan insignificantes. O sea, muchos problemas que ha tenido, problemas no, sino mucha percepción de la gente con esta fase de Marvel, ha sido que no, es que no han llegado a un punto. Es como Ujú. todos quieren llegar al nuevo Vengadores. Y el problema es que el nuevo Vengadores va a llegar el nuevo Vengadores sin tener una película anterior, una película de grupo, pero al mismo tiempo es lo que digo, ya han tenido varias interacciones a lo largo de las series y se sabe mucho de las relaciones entre ellos, entre San y Bucky, no hay que explorarla. En esta misma película es prueba de eso, es decir, la de tenemos personajes
que no necesitan presentación porque ya nos lo han presentado en las series, en las películas, ya los conocemos perfectamente, entonces sus interacciones es lo interesante. No hay que explorarlos mucho o muy profundamente, aunque esta es una película que explora mucho a por lo menos 2 de los personajes, que me parece maravilloso y creo que es lo que debería enfocarse más Marvel. Si la tienes una narrativa potente, pero no es, tenemos que llegar o tenemos que hacer una película para llegar a tal punto. Tenemos que hacer una película individual donde veas cómo son la gente que nos tiene que importar para que después si se muere o no Claro. nos emocione o no nos emocione. Y cuando peleen nos importe porque luchan, etcétera. Entonces yo creo que esta es una película muy buena para esta introspección de personajes, en un personaje que ya conocemos y también explorando personajes que nos presentan en esta misma película. Consigue mezclar estas dos cosas de tener un personaje que conocemos y otro así, y mezclarlo bien, en el sentido de ninguno... Es verdad que hay muchos, por eso es un grupo de personajes, hay muchos que no tienen la atención debida, creo yo, que podían haber explorado más, pero para tener un personaje nuevo que tienes que introducir en esta película, más un montón de personajes, lo hace y lo balancea muy bien. Creo que también combina lo que viene siendo el humor muy característico de Marvel, bien, o sea, tiene, y el personaje de David Harbour es el que se lleva básicamente toda la vis cómica o la mayoría, y al mismo tiempo están esos momentos dramáticos que los dejan ser dramáticos, no es, hay un momento dramático y vamos a hacer un chiste inmediatamente después porque, Dios mío, no podemos soportar tanta oscuridad, no, dejamos respirar el momento dramático, dejamos respirar el momento gracioso. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Creo que Marvel siempre ha pecado mucho del humor. Sé que está presente desde el principio. Iron Man 1, el personaje de Tony es insoportable, todo el rato haciendo chanzas y tal. Creo que hay películas que están mejor que otras porque son un tono más serio. Eso de invierno me sigue pareciendo pues perfecta porque el humor que tiene es perfecto, casa muy bien con la trama que quieren contar. Y creo que aquí han sabido hacerlo también. Creo que David Harbour, su personaje, Guardián Rojo, sigue siendo como era en Viuda Negra, haciendo chascarrillos, siendo muy tal. Pero cada vez casa muy bien con cómo son el resto de personajes. El resto de personajes pues son más serios, les han mandado a hacer lo que les han mandado a hacer, tienen una misión y que se permiten hacer una broma, pues es una broma casi de camaradería entre ellos, ¿sabes? De hacer grupo. Y creo que cuando luego se ponen temas serios, saben mantener el tema serio sin romperlo con una broma anticlimática como Doctor Extraño cuando de repente Wong se empieza a reír del chiste de Beyoncé. Entonces creo que aquí han sabido hacer muy bien el tema que dices tú de unificar la trama dramática y la parte comedia intrínseca en Marvel. Y no es como quizás otro proyecto más cercano que es Daredevil, que no es súper oscuro, pero es verdad que Daredevil Born Again, por ejemplo, no tiene como ese humor constante o no. Creo que no tiene casi ningún tipo de humor, aparte de Matt siendo abogado, pues este humor más no tan directo de chiste, de voy a hacer la gracia, sino más como del personaje, que me parece genial y es su tono perfectamente. Y aquí hay muchísimo humor, es decir, en Thunderbolts sí hay, y hay humor muy obvio, muy de nos vamos a llevar mal porque somos un grupo de inadaptados. Sí. Pero no sé, me gustó bastante. Creo que la gran ventaja básicamente es tener detrás pues las películas y las series que tienes para conocer a los personajes. Es decir, porque muchos lo comparan con el Escuadrón Suicida y quizás con Guardianes de la Galaxia. Creo que Guardianes de la Galaxia tiene otro estilo diferente, que se puede regocijar en el humor y también tiene temas oscuros. Es otro estilo diferente. Otros personajes que dan más cabida a ser paródicos, que aquí siendo más oscuro, pues tiene más sentido que su tipo de humor sea más de meterse los unos con los otros, sin llegar a realmente ser crueles, o cuando son crueles son momentos dramáticos realmente. Eso es algo que me gusta, porque a veces es simplemente ser cruel por ser cruel y ay, somos unos malotes
que es mucho de Escuadrón Suicida. Había veces que tanto en la película, en la primera como en la de James Gunn, a veces era en plan de, estás haciendo eso solo para ser, soy malo, me Sí. meto con el otro o meto un insulto. Pero no sé, realmente yo aquí lo sentía más genuino. Tienen una química muy buena también los actores y las actrices. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que creo que bueno, lo que he dicho antes de que consiguen combinar bien el estilo dramático y la trama comedia, creo que también hace mucho que los actores y las actrices estén ya ubicados con su personaje, que no vengan de nuevas, como dices tú, ¿no? Menos Bob, que es nuevo, todos hemos visto ya a Fantasma la vimos en Ant-Man y la avispa, John Walker tuvo la serie de Falcon, entonces todos ya están, si no cómodos, que yo creo que sí, al menos conocer su personaje y cómo hacerlo bien. Y eso hace mucho también a la hora de que hacemos una puya, pues tal. Creo, es que sinceramente que es una película que si no llega al 10 se queda en un 8 y medio perfectamente, porque es una peli que está muy, muy bien. Yo creo que es una de las mejores películas de Marvel. Trata un tema serio también y es un villano muy interesante. Eh, y bueno, entrando en spoilers ya, aparte lo que queremos decir es que vayan a verla, que es muy profunda, tiene mucho corazón, creo que Ujú. es lo importante y lo más relevante que tiene que tener un guión. Y ya entrando en spoilers, creo que trata muy bien el tema de la depresión en Yelena. Yelena y Bob son los personajes centrales de la película. Uno de los, creo que, defectos que podríamos ponerle, a pesar de que yo también creo que es un 8 o un 9 incluso, es una de mis películas favoritas quizás porque trata el tema que trata. El único defecto quizás es ponerle a Ava más, creo que tanto Ava como, a pesar de que me gusta un montón el Guardián Rojo, y creo que sus aportaciones son muy buenas, creo que deberían haberle puesto como un flashback a cada uno, porque, por ejemplo, de Bucky yo no necesito. Bucky ya está sobreexplotado y Claro. Bucky ya fue al psicólogo y tiene, está en otra etapa del personaje y no necesitamos volver a revivir todas las cosas que hizo porque ya lo hemos visto. Pero quizás con Ava, y aunque hemos visto también en Ant-Man y la avispa, pues vimos su pasado y las torturas y eso, no sé, quizás un poquito como vemos a Walker, que realmente el flashback los arrepentimientos de Walker son más su culpa, más que Yelena. Pero bueno, creo que hubiera estado bien con el Guardián Rojo porque básicamente no evitó lo que le hizo a Yelena. Y me hubiera gustado que en vez del de Walker con la familia, aunque lo entiendo y me gustó bastante, me hubiera gustado, pero esto ya más en mi ideal, porque Marvel nunca sería capaz de eso, porque le encanta el ejército. Pero, a ver, básicamente John y Alexei son creaciones propagandísticas, así que un poco de crítica tanto a Estados Unidos como a Rusia era ya no era la URSS, creo que con Alexei. Eh, hubiera estado interesante, pues, un frente común, el hecho de que eso, que los crían para la paz y la gloria y al final son juguetes desechables por el ejército, sobre todo en Estados Unidos, considerando que a los veteranos los tratan como los tratan. Pero bueno, eso yo soy yo, sé que no lo van a hacer. Pero me hubiera gustado tema quizás pequeños toques de Ava, más que es la que menos se desarrolla, que tampoco, como digo, necesita, porque ya sabemos un poco cómo era su vida y lo que la atormenta, pero bueno, es una película de grupo, entonces, pues eso. Igualmente, es como, la comparo con Los Vengadores por obvias razones, estos acaban haciendo los nuevos Vengadores, entonces la primera de Los Vengadores pues tiene esos momentos de Steve, que todavía recuerda su pasado, que habla con Nick Ujú. Furia, aunque la película se centra pues más, creo yo que en Iron Man y también un poco en Natasha. Cada uno tiene como su pizquita, entonces me hubiera gustado como más cosas de ellos dos que están muy desaprovechados. Y hablando de otra desaprovechada, Tan Master la matan enseguida, pobrecita Antonia.
Yo me sentí muy engañado. O sea, toda la promoción de la película daba a entender que no iba a salir mucho el personaje de Taskmaster, de supervisora, porque salía muy poco, en los pósters se salía al fondo. Entonces como que se intuía que el personaje iba a morir. ¿Qué pasa? Que después de la trama que tiene en Viuda Negra, cuando se descubre todo lo que se descubre, que es Antonia, la hija de Draco, Natasha había pensado que estaba muerta, que fue un daño colateral inevitable para poder derrotar al gran mal, vemos cómo ella está controlada por el padre, el ejercicio de, no, hay que salvarla también a ella, es una víctima, tal, para que luego, 2 minutos en pantalla. Yo estoy muy cabreado. Yo creo que no le subo más la nota a la película porque no me parece justo. Ya no porque el personaje me guste más o menos, sino porque creo que el personaje se lo merece. Creo que una trama con la que tuvo Viuda Negra no puede acabar en 2 minutos en pantalla en la siguiente aparición que tiene el personaje. A mí me ha sentado fatal. También es una pena porque creo que aunque Yelena la vemos afectada por la muerte, en plan de no hables más mal de ella, creo que no sé, me da la sensación que hubiera sido más efectivo que lo hubiera matado o Valentina o el vacío. Porque es un personaje que al final salvó Natasha y al final quitas un poco lo que desarrolla en Viuda Negra, considerando que esto es Viuda Negra 2, básicamente. Y eso que me hubiera gustado, pues que o Yelena hubiese sentido más, porque al final es una relación que tiene con la hermana, Antonia. Puede que no sean amigas y tal, pero es un lazo de conexión con Natasha. Y no sé, quizás salvando a alguien en Nueva York que hubiera muerto y porque se queda muy, o no ponerla, sinceramente es que es un personaje Claro. que la quitas de la película y no te afecta nada, y si lo vas a tener o que te afecte o simplemente eso, no lo tengas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que es un personaje que es necesario que aparezca en la película. Realmente lo dices tú, es verdad, no aporta nada. Y yo creo que lo han hecho para quitarse de medio un personaje de cara en plan de, ¿tenemos algún plan para ese personaje en el futuro? No. Uy, pues mira, lo acabamos ya y ala, ¿sabes? Yo lo he sentido así. Sí, pero hay muchas veces que no hacen nada con los personajes que están ahí sueltos. Esto porque les ha dado ahora con Thunderbolt, pero no sé si no les hubiera venido bien, lo hubieran desechado y Fantasma no hubiera vuelto a aparecer. Eh, yo creo que ha sido más eso por pensar en crear un grupo y dijeron la de, bueno, Taskmaster tiene un diseño interesante, vamos a ponerlo de promoción para coger hueco, porque en realidad quien acaba en el equipo es Bob. Sí. Entonces no querían dar a entender, aunque no, yo no he visto mucho la promoción, me supongo que habrán hecho un millón de spoilers, igual que hicieron con el Hulk rojo. Y bueno, quién sabe la historia de Centric, pero bueno, quien no lo sepa, quien va de primera, es una película que se tiene que sostener por cómo te desarrollan el personaje aquí, no cómo están los cómics. Entonces, claro, creo que en el póster no querían poner a Centric porque era parte de la trama, cómo se transforma Bob en él, así que eso, que ha sido como un pequeño engaño de marketing tramposillo. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, la trama principal son Yelena y Bob. Bob sufre Yelena sufre depresión, Bob también. No voy a diagnosticarlo, pero entiendo que es un trastorno disociativo. Parecido bastante un poco al de Moon Knight. Aunque no creo que... O sea, no lo estoy diciendo como algo negativo, es decir, pueden tener las mismas personas un mismo trastorno. Pero con ciertas representaciones, a mí no me suele hacer mucha gracia esto de tener varias personalidades, entre comillas, porque ya no se dice que es trastorno múltiple personalidad, y que una de ellas sea mala, es muy manido y cae mucho estereotipo. Pero he de decir que creo que cita también el tema de la depresión, creo que indaga muy bien en cómo se siente, es una buena moraleja la que lanzan. Está muy bien interpretado por Luis Pullman, por cierto, que es otro actor que, igual que Florence Pugh, carga la película a sus hombros.
Me hubiera gustado ver a Stephen Yeun, es verdad. Creo que también lo hubiera hecho maravillosamente. Pero bueno, está muy bien en Nepo Vive la peli. Eh, no es el único. Pero bueno, ambos dos creo que lo hacen bien. Eh, nada, el problema que tengo, el problema no, es decir, a mí Bob me gusta en esta película un montón. El hecho de que que haya hecho, no borrado la memoria, pero sí que tenga ese... Es que la verdad es que los problemas de memoria son lógicos en las personas que tenemos, son lógicos, no son normales en las personas que tenemos enfermedades mentales, pero que lo hayan hecho tan de repente y que no haya recordado absolutamente nada, me parece extraño. Creo que quita un poco la moraleja que tiene y el desarrollo que tiene Bob, y me da miedo que lo utilicen para volver a hacer la misma trama, igual que hicieron con Wanda. Y tener que aprender la misma lección. Las enfermedades mentales es verdad que no se curan, o sea, se curan, no son de ya he aprendido la lección, ya no la tengo, Claro. maravilloso. Precisamente por eso lo digo, porque Bob puede seguir teniendo momentos en los que el vacío se apodera de él, es normal, es lógico, es una persona que tiene ese trastorno, y él mismo dice tiene días altos, días bajos. Eh, entonces pueden hacerlo para mí podían haberlo hecho sin tener ese momento pérdida de memoria o momento lo siento, no lo controlo, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Creo que para que no cargue con la culpa de lo que ha pasado han hecho eso. Creo que no es la mejor idea, como dices tú. Creo que el aceptar que... Es que a ver, suena un poco tal, como que tiene un lado oscuro. Creo que habría sido lo mejor aceptarlo y saber que necesita ayuda y que tiene unos compañeros que le van a poder ayudar. Creo que habría sido la evolución lógica a cómo se soluciona la trama. Mm. Lo que pasa es que tal vez era muy radical para Bob como entidad normal, como Bob, como persona, aceptar lo que ha hecho. Entonces a lo mejor han querido minimizar los daños emocionales que pueda sufrir. No sé, no es la idea que yo habría elegido, la verdad. Yo creo que lo que quieren hacer es que el vacío pueda volver para tener todos los poderes. Y yo creo que podrían haberlo hecho perfectamente o pueden hacerlo perfectamente teniendo un trigger o cualquier Ujú. cosa que lo haga estar así. Es decir, la de no que siendo consciente igualmente y sabiendo la lección, pero es que a veces, aunque sepas que tienes un montón de gente, pues puedes caer otra vez No, claro. en los días malos y son así y no sé. Pero bueno, creo que en general han sabido tratar el tema de eso de la enfermedad mental, está muy bien ilustrada. Eh, los personajes son los adecuados, creo yo, para hacerlo. Eh, y nada, es que creo que lo que ha tenido esta película el éxito que ha tenido y las buenas críticas es porque es una película que habla de algo y se arriesga en su hablar de algo. Que eso no siempre quiere decir éxito que le gusta a la gente, porque por ejemplo Ujú. Hulka habla de algo y para mí habla muy bien de algo, lo que pasa es que el tono no les gusta por el humor, por el personaje, etcétera. Pero es verdad que en ciertas películas de Marvel que no se esfuerzan a hablar de algo que se pone muy centrista en este término yo qué sé, hablar, por ejemplo, de colonialismo y siempre es como, ay, pero estamos en el medio, pero no sé. Ciertos temas, ciertas temáticas o todo lo que viene siendo con el ejército, con el gobierno, etcétera. Y en este caso, pues, no sé, creo que ha estado muy bien, que es un tema que la mayoría de la gente pues se puede sentir identificada, entonces por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Y desarrollas más a los personajes, al fin y al cabo, es lo más importante en la saga. Y si la saga de la anterior saga fue la de la gema, la saga infinito, perdona, fue de Iron Man, yo creo que esta saga está siendo un poco de Yelena. Sí. Así no ha salido en
tres, creo, pero creo que el personaje más potente actualmente es ella como enlace a la humanidad. Me gusta también que las viudas negras en sí, tanto ella como Natasha, porque son personajes diferentes, pero tienen esa humanidad a pesar de todo lo que han pasado y me gusta mucho esos personajes que no van de soy mejor o Dios mío, qué vida tan dura, que Yelena lo hace bastante y es normal, es una víctima. A mí me parece muy bien que se queje, pero que mantengan esa humanidad y ese hay que ser buenas personas, incluso cuando no sabe hacerlo, porque al principio es como sé lo que estás pasando, pero no sabe muy bien cómo socializar eh, con Bob y en general. Ujú. Entonces es muy interesante y creo que la escena más potente pues es la de Natasha y Alexei. Alexei me sigue pareciendo un padre horrible y por eso creo que deberían haber puesto una escena en la que él se arrepiente de lo que le hizo a Natasha y a Yelena, que es verdad que fue Draco y eso, pero él estaba metido en el estado, nunca mejor dicho, mental y manipulado y podía haber hecho más cosas, no sé. Pero me gustó mucho la conversación que tienen, me parece una relación muy bonita, creo que tienen muy buena química como padre e hija, disfuncionales que son. Sí. Eh, tenían tan buena relación que estaban en plan de van a matarlo, van a Sí, matar a papá. era algo que podía Era, haber pasado para ahondar más en la depresión de la pobre Yelena. sí, pero no, por favor, no maten a papi. Eh, y eso, en general, pues me ha gustado. E incluso personajes que son como muy, no secundarios, sino que creo que no aparecen ni no en los cómics, sino que son originales, como Mel. Creo que tienen una función interesante, que hacen que Valentina sea más interesante. A mí, Valentina, la verdad es que nunca me ha interesado, no me dice nada. Eh, pero cumplen su función. Y ya, no sé qué más comentar, es decir, el problema que tengo con la película, porque me ha gustado bastante, es solo que quizás Ava y John se han quedado más retrasados en representación en sí, Ujú. sobre todo Ava, que los demás, porque de Bucky yo ya no necesito, creo que Bucky hace su función muy bien y esta es su función. Entonces la de que él vaya y haga sus escenas de acción y tiene bastante relevancia Bucky en la película, pero no necesito andar más en él. Es decir, la de si hubieran Sí. tenido menos Bucky hubiera dicho la de, pues bien. Eh, y es una película que también avanza, porque muchos suelen decir, la de es que esto no avanza nada. Pues aquí te forman ya en equipo de los Vengadores y ya en la escena post-crédito, que creo que es la más larga, te dicen que hay otro grupo de Vengadores, que ya se vio en la escena post-crédito de Marvel, que estaba Kamala metiendo en el equipo. En mi opinión, deberían haberlos puesto. Sinceramente, creo que deberían haber hecho una película antes de Vengadores Doomsday, con los otros Vengadores, con el tema, todos los que sean, no sé, no se sabe, se sabe que es Falcon, juraría yo que es el único que menciona en esta crisis matrimonial que siempre tienen Sam y Bucky. Eh, y eso, y como me hubiera parecido interesante, sería quizás repetir un poco temática Civil War, de tener dos equipos peleándose, pero bueno, es que si vas a tener después los Vengadores. Doomsday, pues, y van a hacer lo que vayan a hacer con las variantes, que tengo miedo, no sé, yo estoy más en plan de quiero la gente que está aquí y ya las variantes que sean dentro de muchos años, la verdad no hubiera hecho no hubiera hecho lo que creo que van a hacer, que quizás me equivoque y es una película maravillosa, divina y ojalá. Pero no sé, yo hubiera seguido con el tema terrenal, tema equipos, formaciones. Ahora vamos a tener los Cuatro Fantásticos y creo que va a ser una buena película precisamente por eso, porque realmente lo que nos interesa es las relaciones interpersonales y por eso es tan buena esta película, porque al final es eso, no estamos solos, somos una sociedad y tenemos que interactuar y formar conexiones y no sé. Al final creo que eso es lo bonito de Marvel. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que consiguen que volvamos a conectar.
A ver, yo lo que he dicho antes, yo Marvel ha disfrutado siempre, con los bajones o cuando se supone que tiene bajones, creo que son pelis potables. Pero el tema, sentirte identificado, que haya gente que se pueda sentir identificado con personajes en la gran pantalla, creo que es algo muy importante, sigue siendo muy importante la representación. Y creo que es una gran peli por la trama, por los personajes y por cómo representan las cosas. Creo que en general está bastante bien representado y da gusto, ¿no? Ver algo que llega a tanta gente como es Marvel. Pues es una película indie, con todos mis respetos, que parece que lo crítico al final va a acabar llegando a menos gente. Y algo tan grande como es Marvel va a llegar a mucho más gente que eso. Entonces, creo que es muy importante este tema de la representación, de la visibilidad. Y, joder, qué gusto ver unos personajes que están tan bien escritos. Entonces, es una gran película, creo, por eso mismo. Y esa sería pues nuestra crítica de Thunderbolts. Somos Thunderbolts. Somos los Thunderbolts. Que ya no son los Thunderbolts. Sí, han durado poquito, la verdad. Han durado poco los Thunderbolts. La verdad es que ojalá lo hubieran puesto así. Supongo que ya que están en la escena post-créditos peleándose por el nuevo nombre, volverán a hacer los Thunderbolts, que espero, porque me parece muy, muy mono cómo sale el nombre del equipo. De perdedores a perdedores, Yelena siempre en ese tipo de equipos, que al final no son perdedores. Pero está muy bien. Eso sí, espero que le cambien el look que llevaba Fantasma y Bucky también, por Dios. En la escena post-crédito, por favor, no. Por favor. Por favor, pobre Hannah. Sí. No le hagas esto a la muchacha que es british. Muy british. A mí Fantasma es como, es una mujer que desaparece y que es muy british. Y me parece fantástico. También me parece muy gracioso que la gente, porque Valentina está todo el rato en plan de hay que proteger a los ciudadanos estadounidenses. Y el único estadounidense que tenemos ahí es Walker. Y vale, Bucky también. Bueno, Bob sí, pero claro. Con Bob está escrito de manera que se notaba que el casting iba a ser Steve Jobs en cierta manera. Por el tema de fui al este de Asia, lo menciona bastante, y el hecho de criticar el rubio, creo que hubieran hecho que estaba como hilada haciendo crítica al racismo de Valentina. Por eso me hace mucha gracia que básicamente sean 2 estadounidenses y medio, considerando que Bucky ha estado la mayor tiempo o la mayor parte de su vida en Rusia. Así que eso, es curioso. Ella aparte habla mucho de la hipocresía de Valentina y bueno, también de que los inmigrantes básicamente es lo que hace Estados Unidos great. Y nada, que nos gustó bastante. Y no sé qué más decir. Es que hace mucho que no tenía una sonrisa hablando de Marvel. Es decir, no me ha disgustado ninguna de las películas así en plan odio total. Pero siempre les veía como muchos defectos. Aquí unos cuantos, pero no sé, la disfruté tanto. Me gustó. Sí, no, por favor, más películas de Viuda Negra 3, Viuda Negra 4. Sí. Yelena en todo, en los Cuatro Fantásticos, Yelena también. que aparezca en un portal de repente y tenemos a Yelena también. Y eso, nos repetimos mucho, me repito mucho, perdón, pero nos gustó. Dejen en los comentarios qué les ha parecido, cosas que les ha gustado, que les ha gustado menos, y como siempre pueden dejar en los comentarios libros, películas, series y cómics que quieren que reseñemos. Hasta la próxima. Adiós.